Bienvenidos a la semana 10, que lleva por título "Si no gano dinero, no tiene sentido", ¿no? Y vamos a continuar en este caso con lo correspondiente a los contratos comerciales. Y aquí vamos a ver otro tipo de contratos también que se dan en el ámbito comercial y que, bueno, en muchos casos también realizamos la actividad de forma bastante implícita, pero no sabemos que es realmente un contrato comercial conforme a lo que nos establece la norma, ¿no? El primer contrato que vamos a ver es el contrato de transporte. Cuando hablamos de contrato de transporte, estamos hablando de un contrato en el cual una de las partes se obliga, a cambio de una suma de dinero, a trasladar personas o cosas desde un lugar a otro por un medio fijado y también por un plazo fijado. ¿Ya? El contrato de transporte es muy usual en nuestro medio y se da de forma implícita en muchos casos. Pero ojo, este va a ser considerado justamente comercial o va a ser considerado contrato comercial cuando los servicios de transporte sean prestados o sean ofertados, sean dados por una empresa constituida, dedicada propiamente a la actividad comercial. Si no es una empresa, como por ejemplo lo que pasa en el caso del transporte público, minibuses, micros, trufis y demás, no podemos considerarla en realidad un contrato de transporte, si es un contrato civil en realidad, ¿no? Porque en este caso un contrato de transporte comercial, cuando una de las partes es una empresa, no un sindicato, no una persona, empresa. Y a eso nos vamos a enfocar. Bien, ese es el marco sobre el cual nos vamos a regir. Bien. El contrato de transporte se perfecciona con el solo acuerdo de las partes de forma verbal o escrita, ¿no? A través de cualquier tipo de medio que obviamente denote esta voluntad, ¿ya? Puede también perfeccionarse por la adhesión, ¿no?, a diferentes disposiciones que se puedan ofertar. Por ejemplo, los contratos de las aerolíneas, los pasajes aéreos, son contratos comerciales, porque lo que nos oferta es una empresa. Y nos adherimos básicamente a lo que establece el contrato porque ya prefijadamente nos dan un precio, nos dan un horario, nos dan una ruta, nos dan un medio, ¿no? No podemos negociar, entonces nos adherimos en realidad a la oferta que se realiza. Bien, el contrato de transporte puede darse por tierra, agua y aire, ¿no? Hay contratos de transporte o hay transporte en realidad terrestre, fluvial y aéreo. Bien, y todos estos, reitero, tienen que estar ofertados por empresas necesariamente, ¿no? Y todos estos tipos de transporte se sujetan justamente a lo que corresponde a la normativa comercial, pero también a las leyes especializadas que corresponden a cada rubro. Bien, el transporte como tal puede iniciarse o concluir dentro del Estado, ¿no? Por ejemplo, hay contratos de transporte que pueden ser dados justamente o que pueden iniciar en Bolivia, por ejemplo, un contrato de transporte aéreo, ¿no? Llamémosle BOA, llamémosle Amazonas, llamémosle Coyet. Inicia en La Paz y puede terminar en Buenos Aires, ¿ya? En esos casos, ¿no?, las leyes nacionales aún abarcan justamente al transporte y pueden aplicarse las disposiciones legales de Bolivia por más de que el avión, por ejemplo, haya llegado a Buenos Aires, ¿ya? Ahora, veamos otros tipos de contratos, ¿no? Dentro de este mismo capítulo. Habíamos mencionado necesariamente que existen dos tipos de contrato de transporte. Contrato de transporte de personas y contrato de transporte de cosas, ¿no? Que no es lo mismo. Una cosa es el contrato de transporte de personas, que básicamente, como lo dice el nombre, hace relación a que la prestación que va a dar el comerciante, la empresa, es transportar a una persona, a un ser humano, ¿no? Y básicamente la conceptualización de este elemento refiere a lo siguiente. Acuerdo de voluntades por el que una empresa, la empresa transportista o transportadora más bien, se compromete a trasladar de un lugar a otro al viajero, a una persona, y a su equipaje con un precio, mediante un precio, por un medio, en un plazo, ¿no?, y también en una hora fijada, de conforme a las condiciones pactadas. Mientras que el transporte de cosas implica cualquier tipo, ¿no?, de transporte que realiza en este caso a quien vamos a denominar porteador, ¿ya?, a trasladar de un lugar a otro a una persona o cosa, en este caso cosa, ¿no?, a cambio de un precio y por los medios de locomoción pactados. El contrato de personas habla de personas y el contrato de cosas es sobre cosas, ¿no?, bienes. Por ejemplo, mi celular puede ser enviado, necesito mandarlo, por ejemplo, por courier,
¿Es un contrato de cosas? Sí, es un contrato de transporte de cosas, por supuesto, porque quien me lo está haciendo es una empresa, ¿ya? Y reitero, algo muy importante es justamente lo que hemos visto anteriormente, el tema de la voluntad y el perfeccionamiento. Con la voluntad de decir, sí quiero que usted me lo mande, ya perfeccionamos el contrato. Muchos de estos casos se dan de manera verbal, ¿ya? Eso hablando del contrato de transporte. Entremos ahora a hablar de otro aspecto interesante que son los contratos bancarios. Los contratos bancarios, también regulados por el Código de Comercio, son contratos comerciales que solo pueden ser realizados por entidades bancarias, ¿ya? Solamente pueden ser realizados por bancos y nadie más. Bien, toda la información que realicen los bancos a partir de estos contratos es confidencial, ¿no? Pero obviamente por eso estamos regulándolo de esta forma. Simplemente de manera enunciativa, porque ustedes tienen una tarea sobre este punto, bien, vamos a decir cuáles son estos contratos bancarios que se realizan. Por ejemplo, la apertura de créditos es un contrato, ¿ya? El anticipo es un contrato. El descuento es un contrato. El préstamo es un contrato. La cuenta corriente es un contrato. La cuenta de ahorro es un contrato. El fideicomiso es un contrato. Los bonos, bueno, los bonos no son tan contrato, ¿no? Pero tienen una característica especial que de igual forma la vamos a considerar. Las fianzas bancarias son contrato. El crédito documentario también es contrato. Reitero, no voy a dar mayor especificidad sobre estos puntos porque ustedes tienen una actividad específicamente sobre contratos bancarios comerciales, ¿ya? Así que les voy a dejar la presentación, ustedes la tienen, yo la estoy viendo también, ustedes la tienen para poder revisarla y poder hacer justamente nuestra actividad. Bien, y bueno, con eso estaríamos concluyendo nuestra semana número 10, ¿no? Que reitero, le hemos denominado, si no gano dinero, no tiene sentido, porque de eso se trata los contratos comerciales, ¿no? Recordemos, el lucro es un factor importantísimo en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, con eso entonces, reitero, estamos acabando nuestra semana 10. Para mí es un gusto poder haber estado con ustedes una nueva semana más. Nos faltan 2 semanitas. No desfallezcamos, sigamos por favor. Estamos a nada de terminar el hito. Bien, un gusto saludarlos. Nos vemos la siguiente semana.